Muy buenos días, amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno en esta hora. Mi nombre es Jesús Rosales y me encuentro, por la gracia de Dios, en la iglesia La Rosa de Sarón, quienes están llevando este rebaño del Señor, nuestra amada pastora Marta García y su esposo José Benjamín. Y nos encontramos en Madrid, España. Por la gracia de Dios estamos acá edificando y haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Y hemos estado en estos días anteriores desarrollando estas enseñanzas que se encuentran en el Evangelio según Marcos. Durante semanas hemos tenido el honor y la bendición de poder llevar estas enseñanzas a través de los siervos que el Señor ha puesto en esta iglesia para poder impartir cada punto para la gloria de Dios. Y como siempre, es grato para mí estar con ustedes en esta hora. Hoy domingo, por la gracia del Señor, 1 de febrero. Nos encontramos ahora iniciando un nuevo mes. Y cuando iniciamos un nuevo mes, podemos decir que Dios ha sido bueno. Su palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y hoy tenemos ese privilegio que estamos iniciando este mes bajo la misericordia del Señor. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de la plataforma de YouTube, a través del Facebook y todas las redes que el Señor nos ha permitido como medio para poder llevar este evangelio. Y hoy vamos a estar hablando un tema que está relacionado con la misericordia de Dios en acción. Como podemos ver en la pantalla, la enseñanza se titula como la misericordia de Dios en acción. Y vamos a estar, con el favor del Señor, desarrollando los objetivos que podemos ver como siempre en cada enseñanza. El primero es entender el interés de Jesús por el bienestar de la familia, al sanar a la suegra de Pedro. El segundo objetivo es establecer las diferencias entre las enfermedades físicas y los endemoniados. Y el tercer objetivo y último es reconocer la misericordia de Jesús al tocar y sanar al leproso. La base bíblica que hoy vamos a estar considerando se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 29 al 45. Y el pensamiento central de esta preciosa enseñanza es el siguiente: la presencia de Jesús en Galilea se constituyó en la ley profetizada por Isaías, 700 años antes. Eso se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 2. Como pueden ver, el texto áureo está en Mateo capítulo 4, versículo 15 al 16. Y es el siguiente: Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Alabado sea Dios. Ahora bien, vamos a estar leyendo en la siguiente cita que se encuentra en Marcos capítulo 1, del versículo 29 a 45. Invito a todos los hermanos a buscar la siguiente cita para así darle inicio a la lectura. Y bajo esta cita vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Biblia textual, está allí. Leo la palabra del Señor en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y el Consolador, el Espíritu Santo. Y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada
con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Último versículo dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Sea el Señor bendiciendo su palabra. Y con esto vamos a iniciar el tema que se titula La misericordia de Dios en acción. Y el desarrollo de esta enseñanza tiene una división de tres partes. La primera es: el Señor sana a los enfermos o a los enfermos y echa fuera demonios. Y eso lo vamos a estar tomando en la cita de Marcos 1 del 29 al 34. Luego tenemos el segundo punto, que es: el Señor oraba al Padre y predicaba el Evangelio, desde el versículo 35 al 39. Y el tercer y último punto es: el Señor demuestra su amor por los necesitados. Y antes de empezar con el desarrollo, quiero allí brevemente mostrar esta imagen. Como todos sabemos, amados hermanos, hemos estado desarrollando las enseñanzas a través del Evangelio de Marcos. Ciertamente Marcos pertenece a lo que se conoce como los evangelios sinópticos. En otras palabras, estos evangelios que están totalmente enfocados en el nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Sin embargo, tenemos el Evangelio de Juan, que ciertamente el contenido está enfocado acerca del verbo o el logos de Dios. Y como pueden ver en la pantalla, podemos ver claramente que cada evangelio tiene un destinatario distinto. Eso quiere decir una audiencia totalmente diferente a otros evangelistas. Por ejemplo, Mateo, que fue escrito aproximadamente en el 70 DC, su destinatario fue a los cristianos que venían al judaísmo, o del judaísmo, perdón. En este caso fue un evangelio totalmente para el judío. Si usted analiza o medita el Evangelio de Mateo, va a encontrar
que Mateo cita constantemente el antiguo pacto. Por esa razón fue escrito para los judíos. Sin embargo, cuando lee a Lucas, que aproximadamente fue escrito en el 70 DC, Lucas fue un evangelista que no caminó con Jesús. Lucas era un médico posterior al inicio de la iglesia, probablemente a través de Pablo, en la predicación de este apóstol del Señor, él recibe el evangelio, abraza la fe del cristianismo y ahí se convierte en un seguidor de Cristo. Sin embargo, Lucas escribe exclusivamente para los griegos. Por esa causa usted ve a Lucas de una forma muy distinta en cuanto a la estructura del evangelio. Sin embargo, el propósito de Lucas era que el evangelio fuese predicado. Y a Juan, en este caso, todos concuerdan que Juan fue escrito prácticamente 100 años, o en este caso 70 años después de la resurrección de Jesús. Juan, ya anciano, escribe este evangelio. Aproximadamente 5 años después escribe las 3 epístolas que se conocen como primera, segunda, tercera de Juan, y por último el Apocalipsis, que fue escrito casi ya 105 o 108 años DC. En otras palabras, Juan fue el último apóstol que el Señor llamó por su gracia. Ahora bien, Marcos se distingue de estos evangelios solamente por una sola razón. Y es que Marcos es totalmente sencillo, preciso, pero muy realmente directo. Marcos está enfocado en enfatizar a Jesús como el Hijo de Dios y el siervo, o sea, el servidor de la humanidad. Porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. En ese sentido, Marcos se enfoca hacia los romanos, hacia una audiencia totalmente diferente, que eran los judíos, que eran los griegos y que era en este caso toda aquella población. Hago este énfasis para que usted tome en cuenta que cada evangelio tiene un destinatario distinto. Por esa causa usted debe tomar en cuenta estos aspectos para que entienda el por qué hay cierta diferencia de un evangelio a otro. Y es por esa causa. Ahora entrando al primer punto acerca del Señor, cómo sanó a todas aquellas personas. Recordemos, queridos hermanos, que durante estas semanas anteriores se ha estado hablando de los milagros de Jesús. El Evangelio de Marcos realmente ha sido un evangelio, Gloria a Dios. Gracias. El Evangelio de Marcos realmente tiene una distinción o una característica, mis hermanos, que enfatiza las maravillas de Cristo, pero en acción. Muy diferente a Mateo, a Lucas y a Juan. Usted puede ver que en Marcos, desde que inicia, va directamente, como se dice en México, al grano. Hablando de la acción de Cristo en cuanto a su manifestación y poder sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre todas las cosas visibles e invisibles. En ese sentido, podemos ver que Marcos enfatiza a Cristo, como podemos ver en el primer caso del versículo 29, había una realidad que estaba viviendo la suegra de Pedro. Así que las suegras son una bendición, hermano. Para aquellos que tienen un mal concepto de la suegra, Jesús también amaba a las suegras, así como yo amo la mía. Entonces, mis hermanos, Cristo Jesús no solamente se enfocaba en su ministerio, también se enfocaba de una manera equilibrada acerca de la importancia del hogar. Porque Pedro estaba con Cristo caminando. Ustedes podrán imaginarse cómo estaba Pedro, quizás preocupado por su suegra, porque la mamá de su esposa estaba enferma. ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro mientras veía a Jesús sanando enfermos, echando fuera demonios y su suegra enferma? Eso parece paradójico, pero ciertamente Dios lo permite para nuestra enseñanza. Muchas veces, hermano, Dios hace como Él desea en la tierra hacer en cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor demuestra allí su misericordia hacia la madre de la esposa de Pedro, que obviamente era la suegra. Claramente vemos una realidad, pero también vemos una distinción que a veces pasamos por alto
Y es que no solamente hay enfermedades físicas que usted y yo podemos realmente tener. Una fiebre comúnmente en el tiempo de Jesús era algo normal. Hoy día también la fiebre no se ha acabado. La fiebre sigue siendo una enfermedad. Sin embargo, hay algo que tenemos que saber diferenciar entre lo que es una enfermedad física a una entidad diabólica, que en este caso se conoce como una posesión demoníaca. Había, y todavía lo hay, personas que tienen espíritus inmundos. Inciertamente, no lo sabemos en sí, pero hay personas, hermano, como lo podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante, que también estaban endemoniadas. Y esto es un tema que quizás a veces es un poco difícil de hablar, pero hay que decirlo. Hay personas, como lo podemos ver en la Escritura, que estaban endemoniadas, que estaban realmente poseídas por entidades diabólicas, estaban atadas, que estaban oprimidas, que estaban viviendo una vida cauterizada por Satanás. Entonces el Señor no solamente sanó enfermedades, sino que también trajo libertad a los cautivos. Cuán importante es que la iglesia en este tiempo pueda enfatizar esta realidad que es espiritual y que no puede ser percibida con nuestros ojos humanos. Cuando vamos a la Escritura, podemos ver claramente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 13, 14. El apóstol Pablo dice algo muy importante y es lo siguiente. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Allí hago un paréntesis. Usted no puede unir lo espiritual con lo natural, porque no es compatible. Sencillamente hay cosas que no pueden ser discernidas con nuestra sabiduría. Se necesitan discernir por medio del Espíritu. Son incomprensibles para nosotros, pero en lo espiritual todo se puede entender. Entonces Pablo dice que debemos adaptar lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no acepta, dice, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura o necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces nosotros como iglesia queremos pasar por alto esta realidad y vemos personas que aún niegan esta situación que se presenta en la iglesia. Hay unos que se asustan, hay otros que dicen que eso fue un show, hay otros que dicen que eso es mentira, que eso fue... No, hermano, existen todavía entidades diabólicas que se mueven en lo espiritual. Todavía existen personas que están atadas, que usted puede verlas con corbatas incluso, pero están llenas de demonios. Aunque usted no lo crea, hermano. Y solamente Cristo, por medio del Espíritu Santo y a través de su palabra, nos puede dar el discernimiento para ver la realidad que viven muchas personas en la tierra. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Ahora bien, un punto esencial de toda esta parte, primera parte de la enseñanza, también quiero enfatizar brevemente, y es que cuando usted lee el versículo de Marcos, el versículo 29 en adelante, específicamente en el versículo 34, fíjense lo que dice al final. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Por qué Cristo no quería que los demonios no hablaran? ¿Por qué Cristo les mandó a que se callaran? Hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. Una es que Cristo no quería que se divulgara su identidad como Mesías. A él no le convenía, como estaba iniciando su ministerio, que todos conocieran quién era realmente el Señor. Todavía no era su tiempo. El Señor sabía claramente que había un tiempo para él manifestarse claramente, no solamente a los discípulos, sino a los que estaban en su entorno. Entonces el Señor sabía que si los demonios divulgaban que él era el Mesías, el Hijo de Dios, iba a traer un tipo de caos. Y la gente iba a aglomerarse en todo el lugar donde Jesús visitara y no iban a dejar que Cristo llevara el evangelio. Porque sabemos claramente que hay personas aún en este tiempo y ciertamente en la iglesia que cuando escuchan que viene un predicador que Dios usa con milagros, ¿qué sucede? No cabe nadie en la iglesia. Es triste decir eso, pero yo lo digo con amor.
que a veces escuchamos esto, la gente se aglomera, hermano, no cabe ni siquiera a nadie, porque la gente está mirando al hombre y no mira a Dios. Entonces, cuando Jesús le decía a los demonios que callaran, era sencillamente porque el Señor no quería en ese momento que su fama se divulgara o su identidad. Pero hay otro punto también, y era profético. En Isaías, capítulo 42, verso 2, dice lo siguiente: no contenderá ni voceará, ni nadie lo oirá gritar en las plazas. Ahí está hablando del Mesías. Es una profecía mesiánica. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tomé un comentario de Beacon, de Marcos, y lo voy a leer rápidamente. Dice: no será contencioso o amante de facciones. Será más bien exactamente lo contrario de aquellos maestros mentirosos que trataban de exaltarse por medio de demostraciones ruidosas. Alabado sea Dios. Trae en su carácter mismo algo que lo recomienda y por lo tanto no tiene necesidad de forzados trompeteos. Cuando usted sabe quién es en Cristo, usted no necesita hacer bulla. Usted no necesita decir quién es. El Señor dará a conocer quién es usted en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios da testimonio de quién es hijo e hija de Dios. Usted no tiene que hablar mucho, hermano. Deje que el Señor lo use en base y conforme a su voluntad. Entonces Jesús fue humilde. Jesús no quería gloria de hombres, amados hermanos. Jesús quería que la gloria del Padre se manifestara a través de su servicio hacia los hombres y mujeres. Amén. Entonces, mis hermanos, el segundo punto está relacionado con la oración que Jesús hacía siempre hacia el Padre. En este punto podemos ver, según Marcos del 35 al 39, que el Señor nos enseña algo muy importante acerca de la oración. Muchas veces, mis hermanos, esto es algo que se escucha muchas veces y decimos: es que a mí no me da tiempo de orar. Es que a mí no me da tiempo de hacer muchas cosas. Y no es el tiempo, mis hermanos. Como le dije hace unos días a una persona, incluso a mi esposa conversando, se trata de la administración de tu tiempo. ¿Cómo administras tú el tiempo en el día, en la semana, en el mes y en tu vida? Jesús tenía tiempo para todo, porque tenía todo bien administrado. Había una mayordomía en el tiempo de Cristo Jesús. Y el Señor no dejaba que lo que hacía para el Padre le quitara su comunión íntima con el Padre. Él no dejaba que nada ni nadie interrumpiera ese momento esencial de su vida, porque Jesús era hombre, aunque era todo Dios. Y Jesús necesitaba estar con el Padre también. Así como usted y yo necesitamos estar siempre en la presencia de Dios, como el Señor lo haría a través de su hija, de su sierva. La importancia de estar en la presencia del Señor, hermanos. Hermanos, aquí vemos al Señor como hombre totalmente. Era 100% hombre. No es que era 99.9. No es que era 80%. Jesús era todo hombre, pero sin pecado. Ojo, excluido, sin pecado. Entonces el Señor allí estaba orando al Padre. Vemos al Señor allí totalmente en comunión con su papá. Nada lo interrumpía, pero Jesús tomaba un tiempo que ¿cuál era? Cuando todos estaban dormidos. Fíjense lo que dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús sabía que si lo hacía de día, ya lo iban a interrumpir. Jesús sabía que si lo hacía muy de tarde, no podía porque su tiempo estaba limitado en la tierra. Él tenía que hacer las cosas que el Padre le envió. Tenía poco tiempo en la tierra y usted y yo tenemos poco tiempo en esta tierra. Lo que usted debe hacer, hágalo ya. El Señor me dijo este año 2 palabras. Rápido, pero bien. Me lo dijo así clarito. Jesús, haz las cosas rápido, pero hazlas bien. A veces somos muy lentos. Esperamos que el Señor nos hable y que se abra el cielo en 2. Hermano, usted sabe lo que debe hacer. Amén. Los discípulos
viendo este ejemplo, podemos trasladarlo al libro de los Hechos. Porque cuando yo veo este ejemplo de Jesús, me voy a Hechos, capítulo 6, del verso 1 al 4. Y fíjense que esto va en concordancia a este ejemplo de Cristo. ¿Y qué dicen Hechos del 6, del 1 al 4? Dice, en aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir las mesas. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero ellos tenían una función específica. Hermanos, buscamos bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? Ay, hermano. Tenga cuidado con las cosas que hace. Yo siempre he dicho esta frase. No se trata de lo que usted haga. Se trata que haga lo que el Padre le mandó a hacer. No es que usted haga muchas cosas. Haga lo que el Señor le ha encomendado a hacer específicamente, exactamente. No se desvíe. Haga lo que el Señor quiera, lo que el Señor le ha entregado y le ha encomendado en la tierra. No se ponga a hacer mucho, porque si no se va a desenfocar. Amén. Entonces, mis hermanos, el tercer punto nos dice que el Señor demuestra su amor para los necesitados. Y está del verso 40 al 45. Y aquí hay un acontecimiento maravilloso que me detuvo en la semana a meditar, y es acerca de aquel milagro que el Señor hace, porque no estamos hablando ya de una enfermedad, sino de algo que para aquel tiempo era considerado lo más, podemos decir, inmundo y despectivo de la sociedad. Y era lo que se conocía como la lepra. En ese entonces, hermanos, los leprosos, para que vayamos al contexto de lo que estaban viviendo estas personas, el leproso, según Levítico 13 y 14, tenían restricciones en su vida personal. Usted puede imaginarse una persona que a través de la ley no pueda tener contacto ni físico ni social con nadie durante años de su vida, y que quizás esa persona tenía una esposa e hijos, pero por causa de la enfermedad tenía que apartarse, aislarse de las personas y no hablar con nadie, porque estaba prohibido según la ley. Y no solamente eso, sino que cuando esa persona iba a hacer cualquier tipo de oficio, debía colocarse en su rostro prácticamente un tapabocas, por decirlo de esa manera, pero arriba debía estar descubierto, y cuando iba caminando y se encontraba con un grupo de personas, debía gritar y decir, inmundo, 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 para anunciar que estaba sucio y que no podía ser tocado por nadie. Entonces la persona tenía, en otras palabras, una vida, hermano, despectiva. Estaba totalmente apartada en un leprosario. Y ahí se encontraban los leprosos. Estaban como confinados, hermano, por la sociedad. Y los fariseos, como estaban llenos de tanta maldad, porque hay que decirlo así, llenos de orgullo y soberbia, prácticamente los veían como gente que ya no valía nada, como perros, como gente que estaba llena de pecado, que nadie podía ni ver porque era la maldición de Dios que le cayó por causa de su desobediencia. Así ese era el pensamiento del fariseo, del legalismo y de la religión de aquel tiempo. Alabado sea Dios. Sin embargo, hermanos, algo pasó que cambió todo ese trasfondo cultural, ese trasfondo histórico que vivían estos hombres. Porque la ley decía que la persona no podía tocar a ese leproso de ninguna manera, porque era considerado también inmundo. Y cuando este hombre leproso, dice la Escritura en Marcos 1, versículo 40, escucha a Jesús, no sabemos cómo lo escuchó, pero sabemos que alguien o él mismo lo habrá escuchado, y cuando vio a Jesús haciendo estas maravillas, dijo, hoy es mi día. Hoy es mi día.
Y fíjense cómo él toma su actitud de humildad y le dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esas fueron sus palabras. Él no le exigió nada al maestro. Le dijo, si quieres, porque sé que no puedo ni tocarte. Sé que no tengo ni derecho a esto. Sé que debo estar aislado de todo el mundo. Pero si quieres, o sea, si es tu voluntad, Jesús, límpiame. Pero Jesús, qué maravilla, hermano. Qué precioso Jesús. Y qué maravillosa la gracia que estaba en ese momento personificada en su plenitud, que es Cristo Jesús. Y dice la Escritura en el verso 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, hermanos, rompió allí muchas cosas, extendió la mano, no podía hacerlo, pero Jesús dijo, lo voy a hacer. Y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Gloria a Dios. Hermanos, aquí vemos dos cosas que muchas veces no queremos ni siquiera hablar. Vemos dos realidades. Vemos los dos pactos allí en acción. Vemos la ley por un lado diciendo este hombre es inmundo. Pero vemos la gracia diciendo él es limpio por mi sangre. Alabado sea Dios. La ley decía eres condenado. Estás condenado. Estás bajo pecado. Debes morir. Pero la gracia dice eres salvo. Eres limpio. Eres ahora mi hijo. Aleluya. Esa es la gracia, hermano. La gracia que muchas veces no conocemos nosotros. Porque a veces vivimos bajo la ley y no vivimos bajo el nuevo pacto de gracia. Tenemos que entender en qué dispensación nos encontramos, hermano. Vemos gente confundida con estas cosas y no entendemos lo que significa la gracia de Dios. A veces vivimos en culpa, a veces vivimos condenados, a veces queremos ser más santos que otro, cuando el santo, santo, santo se llama Jesucristo de Nazaret. Hermano, entendamos la gracia de Dios. Aquí nadie es más santo que Jesús. Aquí todos somos leprosos. Éramos leprosos, hermano, pero hemos sido rociados, lavados, purificados con la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz. Ahora usted y yo somos pecadores arrepentidos y salvos por gracia. Yo era un leproso también, hermano, porque la lepra representaba eso, el pecado. Eso era la lepra, hablando en un sentido espiritual. Entonces usted y yo debemos sentirnos privilegiados que el Maestro tocó su vida. Aunque usted era inmundo y pecador como yo, ahora es santo en Cristo Jesús. Y puede ahora acercarse al lugar santísimo confiadamente y decir, papá, aquí estoy. Tu hijo está aquí. Por gracia estoy aquí, Señor. Y el Señor, a través de su hijo, va a mirarlo con misericordia, va a decir, sí, ese es mi hijo, porque tiene el sello de mi espíritu y tiene la sangre que derramó mi hijo en la cruz. Eso es la identidad de un hijo de Dios, hermanos. Es la identidad de un hijo de Dios. Así estaba ese hombre probablemente. Así se encontraba ese hombre, mis hermanos, en esa condición llena de lepra. Y quiero que lo veamos. No cierren los ojitos. Yo lo vi también y me dio bastante, me impresioné. Pero así estaba ese hombre cubierto, pero su cuerpo estaba así. Estaba desahuciado por la medicina. Lo dejaban allí retirado como un animal y tenía que morirse, hermano. Y así era la vida de los leprosos. Pero Jesús vino a restaurar, vino a sanar, vino a libertar, vino a demostrar misericordia para el leproso, para la que tenga el flujo de sangre, para la prostituta, para el homosexual, para cualquier tipo de pecado. Jesús vino a traer salvación, perdón y reconciliación. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Esa es la gracia del Salvador. Dice Juan 1, 16 y 17. De su plenitud, todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad
por medio de Jesucristo. Y Jesús le dice al leproso luego que lo sana, anda y cumple la ley, le dice. Jesús no quebrantó la ley, al contrario, Jesús la cumplió. ¿Sabes por qué, hermanos? Para ya finalizar, que a veces lo olvidamos. Usted sabe que la ley tiene 3 elementos esenciales que los fariseos olvidaron totalmente. Está en Mateo capítulo 23. La esencia, el corazón de la ley se resume en 3 elementos. Uno es la justicia. Otro es la misericordia. Y el último es la fidelidad. Y los fariseos olvidaron eso. Ellos eran legalistas, pero no había amor en su corazón. Había mucha letra, mucho conocimiento, pero había poca gracia. Es más, no había gracia en realidad. Por eso Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Por fuera se ven a la verdad, uy, bien santos, pero su corazón está podrido. Hermano, qué triste, ¿verdad? Cuando venimos así, hermano, no seamos así. Si usted tiene corazón con algo, hermano, deja que el Señor lo limpie. Deja que el limpiador está aquí, hermano. El médico está aquí, hermano. El que restaura, el que sana, el que quita esas heridas. Si tiene heridas del pasado, deja que el Señor las sane. No viva con lepra. El que quita la lepra está aquí, hermanos. Si tiene alguna lepra guardadita en su corazón, deja que el Señor la sane. No viva con lepra. Camine en libertad en Cristo Jesús. Con gozo y alegría, hermano. Gócese, hermano, en el Señor. Para la libertad, Cristo nos libertó, dice la Biblia. Gocémonos en el Señor. Jesús dijo algo muy importante acerca de esto. Mateo 9:13, Jesús dijo, id y aprended qué significa. Repitamos, misericordia quiero y no tanto sacrificio que hacían los fariseos, pero no había misericordia. Porque no vino a llamar a justos, sino gloria a Dios. Y con esto cierro la enseñanza de este día, dando gracias al Señor por el tiempo de ustedes, por la paciencia que me tienen y la misericordia también. Y quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de estar con ustedes, mis hermanos. Así que me despido. Muchas gracias a los que nos escuchan. La próxima semana vamos a continuar con la enseñanza número 17. No se la pierda. Manténgase allí a través de la plataforma de YouTube de la Iglesia La Rosa de Sarón, quien les habló, su servidor, Jesús Rosales. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Muchas gracias.